los contratos del hermano del presidente, del señor Correa. Lo que ocurrió con el diario El Universo, eso fue comprendido por la opinión pública mundial de que aquí la libertad de expresión está limitada. Se persigue a los periodistas, etcétera. Eso se reflejó en la Asamblea o en la reunión de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos. Eso es lo que se reflejó. Ahora, claro que los países de Latinoamérica que tienen intereses con el Ecuador y que no quieren pelearse con el Ecuador, no se refirieron al tema de que haya una libertad de prensa y de expresión, no, sino que señalaron cosas como que hay inversión en salud, hay inversión en educación, o que hay lo del vicepresidente Moreno, que es encomiable, pues la labor por los discapacitados, ¿sí? Entonces, evitaron ellos pronunciarse sobre esto de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, que está todos los días atacada. Eso sí lo dijeron, porque no tenían por qué dejar de hacerlo. Países donde nadie duda que hay la libertad de expresión, como Suiza, como Austria, cualquiera de esos países de Europa, como los Estados Unidos, en que le han dicho al señor Bush lo que no le han dicho al señor Correa. Pues, si aquí no ha demandado a ninguno, peor ha demandado indemnizaciones millonarias o cosas por el estilo, no. Entonces, lo uno es una manera, la que han hecho los países latinoamericanos y algunos africanos, es felicitarle al Ecuador que han de haber hecho por otras cosas, pero no se refirieron a la libertad de expresión. Sí, también hubieron otros temas que observó Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Por ejemplo, los lentos cambios en la reestructuración de la justicia, la falta de políticas agresivas para favorecer a sectores sensibles como niños y a los indígenas también, el hecho de intentar controlar a las ONG, especialmente a las de derechos humanos, que inclusive en estos últimos días ni siquiera han manifestado su posición. Y finalmente la criminalización de la protesta social. ¿Considera usted entonces que los países latinoamericanos y africanos estarían de acuerdo con que esto se dé en el país, que no se permita realmente una vida democrática? En ninguno de los países que no quieran referirse al asunto, pero usted no ha visto en Colombia, con todo el problema, que hayan reorganizado la función judicial, pues, y la Corte Suprema de Justicia ha metido presos a funcionarios, a ministros, a diputados. Eso indica que hay allá libertad, que has dicho que hay una justicia independiente, como la hay en el Brasil, como la hay en Chile, ¿sí? Como la hay en Uruguay, ¿sí? Entonces no se quieren referir porque somos miembros o del Pacto Andino o de la UNASUR y se refieren a otra cosa, pero no es que le han aplaudido, ni nadie le va a aplaudir porque hayan 105 de dirigentes indígenas que han reclamado por sus derechos amazónicos o por sus derechos del buen vivir o por el agua, contra la instalación de minas que dañan su agua, su medio ambiente. Entonces eso no es motivo para que los hayan perseguido, que los tengan con juicios. O sea, yo tengo un artículo en el diario El Universo de hoy, que les ruego prestar atención, que se llama La guillotina judicial. Porque aquí en el Ecuador, a todo el que no está de acuerdo con la opinión oficial, como son dueños hoy, sí, desde que metieron la mano en la justicia, entonces lo ponen a usted en el camino de la guillotina y usted será guillotinado, como fueron condenados los del Universo, los del Gran Hermano, en fin. Entonces, eso es una guillotina judicial, un régimen del terror que impera en el Ecuador, que obliga a la generalidad de los ciudadanos a guardar silencio, pues. Ya. Sí, aquí eso es lo que vive en el Ecuador. Aquí estoy revisando justamente la página 6 de Opinión, está su artículo, Mauricio Gándara Gallegos, nuestro invitado, dice guillotina judicial. Hoy la guillotina judicial ha ampliado su jurisdicción para perseguir a unos ciudadanos nombrados veedores por el tema del Gran Hermano. Doctor Gándara, yo creo que en este tema también hay que ampliar un poquito el análisis desde la filosofía política. Y se lo planteo de esta manera. ¿Qué es preferible?
tener un país con beneficios sociales, trabajando por los discapacitados, pero con restricciones a la libertad, o un país que pueda tener de pronto pobreza, etcétera, etcétera, pero con total libertad. No sé si las dimensiones políticas que le presento suenen a lógica o puedan ser analizadas, doctor. Ya, yo sé que usted me lo plantea por darme la oportunidad de analizar el tema, pero es que no hay oposición, pues. Reunido en Suiza, en ese país verá que hay libertades y todo el mundo come y todo el mundo está bien vestido y todo el mundo tiene garantías de la salud, garantías, seguros de vida, etcétera. No son cosas opuestas, no son antitéticas, no son antítesis la una de la otra. Así es que hay que conseguir el desarrollo, hay que hacer inversiones, con mayor razón, pues ahora que nos sobra la plata con el dinero del petróleo, $100. Entonces, eso no quita que porque estamos haciendo inversión en un campo determinado, podamos meter presa a la gente, pues, ¿cierto? Claro, lo importante es el beneficio que tiene el Estado, la de obligación para el pueblo, la ciudadanía en general, con las libertades. Pasando a otro tema y relacionado también con todo esto de forma global. Ayer el presidente de la República se reunió con los asambleístas de Alianza País. Al parecer se limaron asperezas y se fijaron inclusive prioridades de leyes que se van a dictar y que son necesarias además. Pero si bien es cierto, el pueblo ecuatoriano así decidió dar una mayoría a Alianza País en la Asamblea y al presidente de la República el liderazgo además en el partido de gobierno. Dígame una cosa, doctor Mauricio Gándara. ¿Cree que hay riesgo todavía de que el partido Alianza País sea el partido Estado el que gobierne el Estado? Aquí es una persona, de hecho es un régimen en que manda una sola persona. El resto no son sino personas que se acomodan para estar bien con quien manda. Diga usted, será muy probable, lo lamentaremos los ecuatorianos, esperemos que no sea así, pero ya están queriendo aprobar estas nuevas leyes de la versión del famoso diputado del Chimborazo, el señor Angino, ¿cierto? Para terminar con nuestras libertades. Eso no es un partido, ese es unas huestes que están a las órdenes, un ejército que está a las órdenes de una sola persona, el señor Correa. Eso es todo. ¿Podría ser caudillismo, populismo? Es un caudillo, y además son populistas, porque todas estas medidas de sacar en los periódicos todos los días que la salud está siendo atendida, que está así, aunque esté el país regado con muertos y heridos del dengue. Entonces, pero nos convencen de que estamos así bien, ese es el régimen populista. Entonces hay un solo caudillo y hay populismo en manera de presentar las cosas para convencerle al pueblo del Ecuador. Doctor Gándara, buen día, Orlando Murillo lo saluda. Usted como conocedor de la materia diplomática, retomo parte del primer tema que estaba tratando con el ingeniero Delgado. ¿Se hace lobby para este tipo de análisis como el que se está llevando en Ginebra por parte del país que va a ser sometido a ese examen, que al parecer es lo que ha ocurrido con los países, sobre todo de América Latina, Centroamérica y de Sudamérica, a excepción de Costa Rica, que se ha pronunciado en contra de algunos aspectos, libertad de expresión, derechos humanos, en contra de Ecuador? ¿Se hace lobby previo a eso para garantizarse una no severa y auténtica juzgamiento? Pero por supuesto, deben haber instruido a todas las embajadas, a todos los embajadores, encargados de negocios, según sea el caso, para que presenten a las cancillerías de los otros países los puntos de vista del Ecuador y anular una posible condena del Ecuador. Eso es absolutamente lógico y lo tenemos como ejemplo en todas esas de este tipo de reuniones cuando se condena a Cuba, ¿cierto? En las que el Ecuador, por lo general en el pasado,
se abstenía de votar. Entonces, unos votaban según la tesis que Estados Unidos, que es el que persigue a Cuba, a la declaratoria de que ahí no existe respeto a los derechos humanos, y otros países que defendían a Cuba, y el Ecuador, que estaba en el medio de todo esto, prefería abstenerse, ¿sí? Entonces, lo cual que representa es que por supuesto que el país que está en el banquillo de los acusados en ese momento, pues hace la mayor labor diplomática, pero no han conseguido ni aún de los que se han pronunciado felicitándole al Ecuador por los avances en salud, de inversión pública, en gasto social. Ninguno le ha dicho que hace bien en reorganizar la función judicial por parte del jefe del Estado. Ninguno ha dicho que hace bien en meter presos, en perseguir a los diarios, a los periodistas. Ninguno de ellos se ha pronunciado. No se ha llegado a ese estado de cinismo, porque la opinión pública de cada uno de esos países les condenaría. Ahora, en el tema de la libertad de expresión, 17 países miembros de esta organización han criticado al Ecuador, entre ellos y principalmente Bélgica, donde el presidente hizo un doctorado, y Costa Rica pidió ajustarse a principios internacionales. Y estos pronunciamientos suenan un poco contrarios al permanente pronunciamiento que hace el gobierno nacional. ¿En qué medida los países que critican este aspecto al Ecuador por su lejanía están atendiendo una realidad que vivimos los ecuatorianos o están desinformados de la realidad que vivimos en el Ecuador? Vea, los países de la Unión Europea, los países como Estados Unidos, saben lo que pasa en el Ecuador. Si antes se sabía, o no sé, si no sabía, no se prestaba atención por lo pequeñito del Ecuador, pero hoy en día que con las comunicaciones internacionales, todo el mundo sabe todo, todas las agencias internacionales tienen oficinas en Quito, todos los países tienen diplomados, casi todos tienen diplomáticos en el Ecuador. Así que hoy día se sabe todo, y por eso es que cuando condenaron al diario El Universo, al periodista Palacio, a los periodistas del Gran Hermano, etcétera, todo el mundo sabía, porque hoy día no hay secretos, casi no hay secretos. En el caso internacional sale todo lo que le envían los periodistas de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Probablemente es más fácil irse de aquí a cualquier país de los desarrollados que estamos hablando que ir a un país de la otra costa del Atlántico, pues hay más distancia, menos servicios buenos, menos servicios de comunicación, de teléfonos, de aviones, etcétera. Así que el mundo entero está muy consciente de lo que ocurre en el Ecuador. Doctor Mauricio Gándara, para agradecerle y finalmente le hago un planteamiento para concluir. Usted como exministro de Gobierno, conocedor de la materia policial, hay leyes pendientes como la seguridad pública y reformas al Código Penal para atacar la delincuencia, el narcotráfico. Hay opiniones que ya estos brotes de violencia inclusive han sobrepasado las capacidades de la policía. ¿Qué puede esperar la ciudadanía ecuatoriana sobre las gestiones del gobierno y especialmente en materia de leyes? ¿Se puede o no combatir el narcotráfico? O sea, sí se puede combatir. Lo que hay que hacer es, uno, recuperar la policía que está destrozada material y moralmente a raíz del 30 de septiembre. Esto de querer reemplazarle por unos conscriptos que salen y le apuntan a usted con la ametralladora de que está circulando en el auto y aterrorizan a las personas, donde no está pues gestionándose en ese automóvil el narcotráfico, ¿cierto? Sí. Entonces hay que devolverle, uno, confianza, ¿sí? Dos, hay que tener cooperación internacional, porque este es un delito internacional, son mafias internacionales. Aquí está funcionando el Sinaloa de México, donde mueren por meter al ejército, ahí es casi una guerra abierta. Entonces hay que tener cooperación internacional. O sea, cuando se les sale al canciller pobre que le persiguen preguntándole de la valija,
Yo digo que él puede salir de su problema con solo llamar a la Interpol, de la cual somos miembros de esa policía internacional, e encargarle la investigación. Es así, una investigación técnica e independiente. Con eso podría contestar al mundo entero. Ya está investigando la Policía Internacional, le ha encargado a ella, el gobierno del Ecuador le ha encargado. Entonces, esto necesita de una cooperación. Y más importante que todo, si es que hay algo más importante, es contra el crimen internacional, cerrar las puertas, si es que todavía, si ya no es tarde, pues, con lo que suprimieron las visas, aquí se instaló el delito internacional, el crimen organizado, pues. Por eso es que aquí en las calles de nuestras ciudades, les digo por Quito, pues, de repente dicen que se han matado en la calle Cordero, en la calle central, entre dos bandas de unas personas que no son ni de nuestro color, del color de los ecuatorianos, porque son asiáticos, son así, y que no hablan el español, no hablan el inglés, se matan entre ellos. Entonces, esto hay que poner la visa, esta cosa quijotesca de decir para que se sensibilicen los otros países y levanten la visa, que los otros países no la van a levantar nunca. Y nosotros hemos conseguido con eso que en el Ecuador se instale el crimen organizado, y cuando queramos sacarlo no vamos a poder. Esas son las medidas reales, no el de salir con metralletas a parar a los automóviles en las ciudades de Quito o de Quito. Doctor Mauricio Gándara, le agradezco haber estado con nosotros el día de hoy, compartiendo su experiencia y sugiriendo, y ojalá que sea escuchado por las autoridades. Muchas gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias, Rafael. Gracias. Bien, okay.